Buenas tardes y gracias a todas y a todos por venir a esta conversación un tanto indeterminada entre dos editores y sus dos autores favoritos. Bueno, como soy el de aquí, pues me va a tocar un poco hacer el acto un poco de presentación y de moderar un poco lo que esta gente diga. Y bueno, quería empezar sobre todo dándole las gracias a toda la gente del festival, a la gente de producción, a la gente de comunicación, a la gente del área de cultura, que bueno, lo llevan haciendo francamente bien. Y bueno, y a la Biblioteca Almudena Grandes, pues por acoger este y tantos otros actos que hay a lo largo del año en Logroño. El festival, a mi juicio, va creciendo, lo vamos viendo crecer año a año y yo creo que está cogiendo un nivel que yo creo que le está dando a la ciudad como un pulso muy importante, ¿no? Si os fijáis habitualmente en las conversaciones que se escuchan en la calle, siempre oís hablar de números, de tantos por ciento, de 1.000 euros, de 2.000 euros. Y durante los días que pasa este festival, si te fijas por la calle, estás escuchando hablar de otras cosas, ¿no? O sea, de repente otros años hemos hablado de la familia, del desarraigo, y este año espero que, aunque se hable de dinero, que todo no sea números, ¿no? O sea, de verdad creo que este festival merece la pena que se mantenga y que se mantenga con estos estándares de calidad y sin presiones para que sea lo más libre posible, ¿no? No haya presiones para que no venga este, no venga esta, o se censuren determinados temas. Creo que de momento esto se está cumpliendo bien y nosotros estamos muy contentos de poder venir aquí. Os voy a presentar, bueno, voy a apuntar unas notas porque al final siempre se me olvida todo y más que me da un poquito de cosa hablar en público. Os voy a presentar a nuestros invitados, ¿no? El primero es Felipe de Luis. Bueno, los tres son periodistas, eso creo, lo siento. Felipe, sobre todo, si yo lo conozco porque edité su primer libro, creo que es un apasionado del fútbol. Y bueno, ha trabajado para la COPE, para la SER, para la revista Panenka y creo que, si no me equivoco, ahora en el Canal Gol, ¿no? Sí, Canal Gol, bueno, ahora justamente ya no, pero bueno, he hecho un podcast del Prestige en Sonora, así de paso me hago un poco de promo. Y sí, pues básicamente eso, sí. Como el fútbol como motor, pero bueno, también con más inquietudes, claro. Tiene publicado un libro, no sé, hay en camino otro, por lo que parece, que se titula Sito Presidente, que bueno, fue el ganador de la beca que da el Café Bretón y Bodega Solarra y que lo publicamos nosotros hace 3 años, ¿no? O 2 años. Sí, 3 años. Sí. Es una historia sobre Sito Miñanco y el equipo de fútbol de su pueblo, ¿no? Que fue como un poco el idilio que en parte no lo perdió, pero sí que lo delató un poco, ¿no? Como esto. Aquí a mi lado tengo a uno de los editores a los que más admiro del país y no es coña, creo que es uno de los pocos editores con los que me iría al otro lado del mundo a México, ¿no? Por ejemplo, a bailar un poco. Y no digo esto porque esté aquí, sino porque establezco, sobre todo entre los editores independientes españoles, 2 líneas muy claras, ¿no? Un poco los que siguen las ondas y los que compran ganado en Frankfurt, y otro poco y por otro lado, los que trabajan con sus autores, proponen temas, construyen libros, aunque sus autores no sean famosos, ¿no? O sea, y creo que Emilio, que además es periodista y tiene un libro magnífico editado en Anagrama, creo que está trabajando en esta línea. Yo he leído todos sus libros, desde luego, porque luego tiene una colección de fútbol que yo no entiendo nada. Pero muchos libros de crónica creo que se están convirtiendo en auténticas joyas del periodismo español. O sea, basta mencionar Fariña, ¿no? Este libro de Nacho, que bueno, pues se convirtió en su día por muchas cosas en un auténtico hit, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que ayudaron a esto, ¿no? No es un elogio gratuito, lo es súper sincero y además me cae de puta madre. Él también, también es escritor, has colaborado en algunos medios, sí. Y ganó el premio de crónica de Anagrama, ni más ni menos, la colección está tan maravillosa en la que tantos buenos libros hemos leído. A mí, si alguna vez escribo un libro, me encantaría publicarlo ahí, pero seguro.
Que es una dacha en el Golfo. Sí. Bueno, y por otro lado tenemos a Nacho Carretero, que bueno, es autor de 3 libros. Yo solo conozco 2. Uno es Fariña, que es esa investigación sobre el narcotráfico en Galicia que tanto ha dado que hablar, porque ha puesto un poco, puso nombre, formas y apellidos a una de las industrias más bollantes del planeta y a su vertiente gallega, ¿no? Tiene también un libro sobre, que se titula En el corredor de la muerte, del que se hizo una serie sobre Pablo Ibar, ¿no? Es un tipo, un español que no sé cuántos años lleva, pero 30 años en el corredor de la muerte esperando. Con Fariña yo creo que tanto la editorial como el autor han roto todos los moldes, porque bueno, pues, si ya era un libro que había dado en el clavo, un proceso judicial secuestró la edición y preparó una campaña de publicidad con la que todos los editores soñamos, ¿no? O sea, nosotros a veces dejamos la puerta del almacén abierta a ver si entra la policía, pero no entra. O sea, y bueno, o sea, quizá luego hablemos un poco de esto, porque creo que es bastante sintomático de lo que es la edición en España y un poco lo que ha pasado con este libro, ¿no? O sea, y luego, bueno, por acabar con las presentaciones, cuando nos hemos visto antes un rato nos hemos dado cuenta pues que teníamos una cosa en común, ¿no? Bueno, no me he presentado yo me llamo Julián Lacalle. Según mi hijo de 5 años, que el otro día le preguntaron, dijo, papá trabaja en libros. Y dirijo desde hace 24 años Pepitas, que es una editorial con sede en Logroño y con la colaboración, vamos, o sea, más increíble del universo, con Víctor Sáenz. Él me ayuda, estamos trabajando los dos en todo y estamos sacando, bueno, pues un proyecto editorial que para nosotros pues es importante. Y pues, son 24 años ya. Y bueno, eso, lo que os contaba que antes, hablando en la comida, bueno, ellos comían, yo esperaba, bueno, no sé, así un poco la comida más desastrosa de la historia. Nos hemos dado cuenta que todos teníamos una primera vez en Logroño, ¿no? O sea, yo fue la primera ciudad que vi, a Felipe fue su primer libro, su primera beca, se la dieron en Logroño. Emilio sufrió su primer desengaño amoroso. Y Nacho se agarró su primera borrachera. O sea, ni más ni menos que de licor de melocotón. O sea, lo cual podría haber truncado una carrera literaria exitosísima. Cachi, además, ¿no? Nacho, Cachi. Sí, mi relación con Logroño arranca con una borrachera con un vaso de litro de licor de melocotón. Y a partir de ahí todo lo demás. ¿Y has aceptado volver aquí? ¿O? Sí, en realidad yo tengo Bueno, quería agradecerte la presentación, primero de todo, ya que me das la palabra y ya que arranco con mi borrachera. Y quería agradecer a todo el público que se haya acercado a escucharnos un poco, a hablar de, en general, no tenemos claro qué, pero seguro que de cosas muy interesantes. Y para arrancar, ¿por qué no? Hablemos de mi primera borrachera. Es un tema que vale. Mi primera borrachera, pues sí, tuvo lugar con 15 años y decía que yo tenía un vínculo especial, y tengo un vínculo especial con Logroño porque tengo familia lejana aquí. Y entonces pues venía, algunos veranos de mi adolescencia, pues venía aquí a pasar unos días con mis primos y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo. De esa noche justo no. Digo que no tengo recuerdo. Ya. Ni bueno ni malo. Y bueno, pues es verdad que hacía muchísimos años que no venía y así que estoy feliz de hacerlo y más en el marco de este festival al que estoy muy agradecido por la invitación. Bueno, ahora ya podemos pasar a otros temas. Sí, ¿no? ya sabéis más o menos, o sea, la gente está desnuda. Bueno, creo que será más o menos inevitable por la temática de los libros de ellos que hablemos de narcotráfico y quiero que cada vez que digamos la palabra narcotráfico pensemos en el dinero, ¿no? O sea, porque en realidad, o bajo mi punto de vista, el narcotráfico es como la punta de lanza del movimiento de capital, ¿no? O sea, no hay frenos, no hay leyes, no hay límites y cumple un poco todas esas funciones que los empresarios, o sea, más agresivos necesitan para llevar adelante sus negocios, ¿no? La primera, quería hacer una pregunta a quien sea, ¿no? O sea, ¿vosotros creéis que los narcotraficantes son unos emprendedores? Esta es complicada, ¿eh? Yo estaba mirando, yo llego a mirar a Nacho y sí. digo, me estáis mirando otra vez a mí.
Bueno, pues ya que me estáis mirando otra vez a mí, bueno, sigo, ¿no? Tú eres muy emprendedor. Relacionado con mi borrachera. Creo que son empresarios, sin duda. Lo que pasa es que son empresarios de una actividad que hasta la fecha es ilegal. Pero Oye, sí... No solo empresarios, sino emprendedores, ¿no? Con toda esta connotación de hombres hecho a sí mismo, que vienes de abajo, y con este discurso romántico del capitalismo de película americana. Sí. Y bueno, si uno se acerca un poco a la maquinaria del narcotráfico, se va a dar cuenta de que es una maquinaria comercial y empresarial, donde hay un proveedor, donde hay un negocio de precios, donde hay acuerdos, donde hay un transporte de mercancías, almacenamiento, venta y distribución. Pues como se hace con la fruta, por ejemplo. Lo que pasa es que todo esto en un circuito que tiene que estar escondido de las autoridades, pero quien rige ese circuito no deja de ser pues un emprendedor cuando empiezan desde abajo y un empresario hecho y derecho cuando ya son grandes capos del narcotráfico, hasta el punto que los grandes narcotraficantes que hay en el mundo, pues ya sean Marruecos, ya sean Galicia, ya sean Colombia, ya sean Holanda, son señores de la droga que tienen contactos con la política, con el empresariado, que muchas veces ellos mismos son políticos o grandes empresarios que a lo mejor pues se dedican a hacer un cierto número de descargas de grandes cantidades de droga, droga que por supuesto jamás van a entrar en contacto con ella, ni siquiera van a tener noción de por dónde entra esa droga ni de qué manera, eso son subcontratas, de nuevo vamos a terminología empresarial, son normalmente organizaciones que colaboran entre sí, como un coworking, y finalmente pues muchas veces recogen ese beneficio que tiene que ir a otra red de empresas, en muchos casos legales, que alimentan todo el circuito. Entonces estamos hablando de un circuito empresarial. De ahí yo creo que nace muchas veces el debate de si esto se acabaría legalizando, este circuito, que es un debate interesante al que yo no tengo respuesta y nunca se ha probado y por tanto es arriesgado decir sí o no, pero que plantea una pregunta interesante. A mí me sorprendió en la investigación que hice sobre el libro que una de las madres contra la droga me dijo que ella fervientemente cree en que la solución sería esa, legalizar la droga. Y me chocó bastante porque justamente como que, no sé, no me lo esperaba de una persona de esa asociación, ¿no? Pero sí que me lo dijo. Y respecto a lo que decíais antes del sueño americano y todo esto, yo creo que sí que ha cambiado un poco en los últimos años, porque por ejemplo, bueno, Nacho también lo sabrá por Fariña y yo al personaje que más retrato, a Sito, sí que encarna eso, ¿no? Encarna un tipo que no tiene estudios, que sus padres y su familia es una familia humilde, que se hace a sí mismo y que además pues digamos que ayuda y enriquece desde su punto de vista a todo un pueblo, que es a su pueblo, que es lo más importante para él, ¿no? Porque es un hombre al que pues le encantaba, ¿no? Y le seguirá encantando pues recibir un poco el cariño de su gente. Y sí que creo que y también una cosa de la que admiraban pues muchos delincuentes, vamos, narcotraficantes de Sito Miñanco en este caso, es que él sí que se manchaba las manos, digamos. La gente decía, joder, pues que este tipo, si tiene que manejar una lancha, pues la manejaba. A mí hasta investigadores me decían, no, es que Sito sabía hacer eso, es que, por ejemplo, otros de la época no tenían ni idea de manejar una lancha, ¿no? Entonces sí que creo, Nacho, que a lo mejor ha cambiado un poco el perfil, ¿no? O sea, ahora ya como tú dices, pues pueden ser gente que no les importa ser gente anónima. Entonces, en este caso, querían un poco que se les reconociese, ¿no? Como lo que ellos querían ser. Sí, la diferencia esencial es que pues, si entre dos empresas no hay un acuerdo, pues tal vez acuden a un tribunal o, yo qué sé, a un arbitraje. Cuando entre dos organizaciones de narcotraficantes no hay un acuerdo, pues se vuelan la cabeza. Entonces, sería como la diferencia más sutil. Sí. O sea, depende de un poco de qué sustancia hablemos, ¿no? Entra en España por un lado o por otro, ¿no? Bueno, yo no lo sé, si pues, lo único que sé es lo que te he leído a ti, ¿no? Pero gran parte de la cocaína entra por Galicia, ¿no? Sí, entra por todas partes y todo el tiempo. O sea, me refiero... por el sur también ya, ¿no? Algeciras, muchísimo. Digamos que la época de Sito Miñanco y estos personajes que todos tenemos en mente y que llegaron al imaginario popular, los Charlines, Laureano Ubiña y tal,
pues fueron gente, incluso al otro lado del charco, Pablo Escobar, fueron gente que se convirtieron en celebrities, que se convirtieron en personajes, pero que si cogemos el dato puro y duro de qué cantidad de droga movían y qué cantidad de dinero movían y lo comparamos con cualquier narcotraficante de hoy en día, pues no son nadie. Y si comparamos la cantidad de cocaína que se movía en los años 80 o 90 y la comparamos con la cantidad de cocaína que llega a Europa hoy desde Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, no tiene nada que ver. Ahora mismo hay una avalancha, entra constantemente por Galicia, por Andalucía, por Valencia, por Cataluña y después por Holanda, Bélgica, Italia. Es constante la entrada de cocaína. Digamos que el narcotráfico vive su época dorada, lo cual nos vuelve a remitir a la misma cuestión. No sabemos cuál es la solución. Yo personalmente sí veo cuál no es la solución. Desde los años 70 se ha declarado la guerra del narco y la guerra del narco no solo no ha controlado la situación, sino que nunca ha dejado de crecer. Ya, bueno, en la guerra civil que hay ahora mismo en México, soterrada, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, se descabezaron los cárteles y se convirtió en una hidra de 7 cabezas, ¿no? O sea, entonces, toda esa maraña de asesinatos, de matanzas y tal, que no entendemos desde aquí, creo que tiene que ver con la multiplicación de las ramas de los cárteles, ¿no? Casi todo el aumento de violencia en el mundo tiene que ver con la droga. Países que no eran violentos, digamos que los datos nos dicen que la violencia hoy en día en el mundo es menos que hace 10, 20, 30 años. Aunque a veces sea tentador o nos hagan pensar que el mundo va peor y que todo se va a la mierda, no es verdad. En general las cosas mejoran. Cada vez hay menos hambre, menos violencia, menos guerras. Sin embargo, todos los repuntes que tienen que ver con la violencia están relacionados directamente con la droga. Países que vivían en una situación más o menos pacífica están hoy arrasados por guerras civiles de facto. Y el ejemplo es Centroamérica. Países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México es un ejemplo muy claro, pero es que en unos años se verá en países donde no conocían los fenómenos de los cárteles como sí lo conocía Colombia, pues ya está implementado en Brasil, en Ecuador, que tienen un problema gravísimo, en Perú, y siempre el origen está en lo mismo, en el tráfico de droga y el interés por controlar ese tráfico de droga. Hay una cuestión de la que no se suele hablar prácticamente nunca, ¿no? Y da igual el ciclo político que haya en España, qué movimientos se repunten o tal, normalmente casi siempre hay unos grandes olvidados y son los presos. En España ahora mismo creo que hay unas 60.000 personas en la cárcel y, bueno, son datos que tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero creo que como más del 85% tiene que ver directa o indirectamente con la prohibición de las drogas. O sea, creo que también, o sea, el narcotráfico está condicionando toda nuestra vida, toda nuestra... no sé. Bueno, y de ahí yo creo también el peso que tiene en la escritura, en la ficción, en la no ficción, y en que los libros como Fariña hayan funcionado. Yo creo, me acuerdo, y esto lo puede comentar Emilio, cuando arrancó la idea, y yo se la comenté a Emilio, porque hay que ser muy sincero, yo a Emilio le ofrecí otra idea. Y me dijo que no. Sobre el licor de melocotón. Sí, sobre los efectos devastadores en la salud del licor de melocotón. No, pero yo acababa de volver de Ruanda, claro, sí, de hacer un reportaje sobre el aniversario del genocidio de Ruanda, un tema súper alegre, y entonces me acuerdo que quedamos y se lo ofrecí. Él dijo, no termino de ver este tema y tal. Y me dijo, ¿no tendrás alguna otra propuesta por ahí? Y le dije, mira, yo siempre quise hablar de lo que ha pasado en Galicia y lo que sigue pasando. Y se entusiasmó. Y yo creo que ese entusiasmo venía un poco porque en ese momento acababa de salir, además, o iba a salir la serie Narcos, la figura de Pablo Escobar. En fin, que es lo que tú dices, al final el narcotráfico nos rodea en todos los ámbitos y genera inevitablemente un interés enorme. A pesar de lo cual, igual en España, que con el narco gallego y con lo que pasa en Andalucía, el narco también es un fenómeno muy importante, obviamente no al nivel de los países latinoamericanos que has mencionado, pero igual durante mucho tiempo no tuvo una presencia tan importante en la cultura popular, me refiero en el cine, en la literatura, tuvo unos años un poco abandonado, que yo creo que es parte también del éxito de Fariña, que tú recuperas todas esas historias
que seguramente a muchos de vosotros las conocíais, las sabíais, pero que faltaba de alguna manera empaquetarlo, darle un envoltorio, contarlo de otra manera. Y yo como editor tengo la sensación que cuando sale Fariña llega a un terreno en España donde se había abandonado un poco todas esas historias. Y es más, y después de esto ha habido, estábamos comentando ahora la serie esta... Sí, se acaba de estrenar ahora mismo El Mortal. El Inmortal, y se han empezado a hacer más cosas con el fenómeno del narco en Madrid y en otras partes, pero creo que en su momento, a pesar de ser un fenómeno tan importante que puede afectar tanto a nuestras vidas y a la política, en España había estado bastante abandonado, que creo, también como editor de no ficción, de crónica periodística, que es una suerte en España, esto que en otros países no ocurre al revés, es que grandes temas de la actualidad política no terminan de ser tratados nunca de una manera directa por la literatura o por el cine. Y a mí como editor siempre me da la posibilidad de escarbar en fenómenos que luego funcionan bien y que no han sido tocados con tanta frecuencia por otros formatos culturales, cosa que en Estados Unidos, lo que comentábamos, eso no ocurre nunca. Cuando hay un medio fenómeno que, si hubiera habido un arco gallego en Estados Unidos, hace 40 años ya hubiera habido películas, Oscars, investigaciones, series, sí que hay un olvido. Toda una industria. Y en España hay un gran olvido hacia grandes fenómenos políticos y sociales, y es una suerte como editor porque ya es un terreno un poco abandonado que puedes es como si las noticias agotaran, parece que agotaran el tema, ¿no? Sí. Y lo que queda es profundizar, Sí, ¿no? Y claro, sí. igual no interesa además en profundizar, ¿no? Te me has adelantado antes un poco hablando de las implicaciones de Sito, por ejemplo, en su pueblo y tal, pero ¿qué implicaciones tiene en la economía real el narcotráfico? O sea, porque digamos que el mundo financiero muchas veces tiene muy poca implicación, ¿no? en la vida cotidiana, pero sin embargo el narcotráfico, en las zonas donde penetra y donde tiene una fuerza de trabajo, tal, ¿cómo, no sé, qué nos puedes contar tú de la zona esta de Sito Miñanco? Bueno, yo por lo que pude saber, que en ese pueblo, que era, o sea, un reducto más bien pequeño que era Cambados, pues como me imagino que pasó en otros muchos sitios, pues digamos que había como sectores de gente, ¿no? Hay un sector de gente que se aprovecha directa o indirectamente de ese dinero. Entonces, por ejemplo, pues que Sito Miñanco pues da trabajo a unos, compra coches a otros, deja cuentas abiertas en bares para que la gente apunte, oye, apúntame esto a la cuenta de Sito. Y después, claro, también hay nuevas empresas que se crean para blanquear dinero, y lo que hacen pues es hacer mucho daño a las empresas, digamos, de toda la vida, ¿no? A conserveras, etcétera, etcétera. Claro, yo lo que veo en este tema, y yo lo que me centraba mucho en el libro, más allá de obviamente la importancia y la relevancia que tiene a nivel mundial, ¿no? Pero yo siempre veía la dificultad obviamente el narcotraficante es un delincuente, pero la dificultad de juzgar a otras personas que en un momento dado se ven en una situación, como por ejemplo los jugadores del equipo de fútbol, juegan en un equipo, no han salido muchos de su pueblo nunca, entonces la gente dice, no, claro, pero es que este dinero viene de la droga. Claro, pero a lo mejor es un hombre que no ha ganado mucho dinero nunca en su vida, no lo sé, o sea, como que creo que dentro de ese momento ya, de ese submundo, ¿no? que se crea, en este caso en un pueblo, puede ser en otro, en una ciudad, en un país, como que me parece complicado, o sea, me parece que hay muchos grises, que no hay tantos blancos ni tantos negros, y que hay muchos grises, y que es un tema verdaderamente complejo, sobre todo desde el punto de vista moral. A mí me interesaba mucho eso, ¿no? Por ejemplo, había un jugador de los que menos ganaba, pero claro, que ganaba un sueldo que le daba para mantener a su familia, y que tenía en ese mismo momento en el que jugaba en el equipo a un hermano suyo muriéndose por la droga, ¿no? Entonces, o sea, me parece un conflicto brutal ese, ¿no? O sea, estás jugando, ganando dinero por esto, tienes a un hermano pues que está enganchado, ¿no?
O sea, me parece, esas pequeñas historias, me parece que son, vamos, muy interesantes y muy complicadas para concluir algo, ¿no? Decir, joder, pues es que este lo hace mal, este lo hace bien, no sé, es como... Siempre me pareció complicado abordarlas desde ese punto de vista. Bueno, no sé si tienes algo. Sí, en el caso de Galicia, es verdad que Sito Miñanco es una figura muy excepcional y la verdad es que es una muy buena noticia que bueno, a mí me dio mucha alegría que publicara Luis el libro y se publicaron un par más de libros porque había un silencio muy grande. De hecho, el anterior libro, A Fariña, Un lugar tranquilo, de Benito Leiro, un libro que está descatalogado, que es interesantísimo, es de 1993. O sea, entre Fariña y el anterior libro sobre narcotráfico en Galicia, pues discurrieron un montón de años que ahora no voy a calcular. A ver, esa resta. Una serie de años. Sí. Demasiados para un tema tan potente. No estamos aquí para hacer cuentas. Entonces, claro, es lo que dice Emilio. De repente hay temas... Pues, si ahora le preguntásemos a la gente, oye, recomiéndame libros sobre lo que está pasando en el estrecho de Gibraltar, en el campo de Gibraltar, en Ceuta, en la línea. Si la línea o el campo de Gibraltar llegase a estar en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra, habría 15 libros, 2 series, 4 películas. Lo que está pasando ahí ahora mismo es inimaginable. Ceuta, Melilla, son universos que, bueno, no sé por qué, parece como que están ahí, ya lo sabemos, ya están triturados por las noticias, por la actualidad y parece que no merecen esa pausa y poner el foco. Y sin embargo, está demostrado que cuando alguien lo hace y una editorial apuesta por eso, funciona. Y en el caso del narcotráfico de Galicia es hablar de drogas, sí, pero en realidad esto es, al menos en mi caso, y creo que el libro de Luis también, es hablar de un capítulo de la historia de Galicia. El narcotráfico, decías tú, ¿de qué manera influye en los términos económicos? Bueno, en Galicia en todo, como en cualquier lado. O sea, el narcotráfico es, digamos, una actividad que se ramifica y penetra en absolutamente todos los estratos de una sociedad. El narcotráfico en Galicia tiene que ver con el empresariado, con el tejido industrial, con el tejido comercial. Pero ya no es que hay gente que tiene un debate ético y moral por participar o no. Es que muchas veces participas sin darte cuenta. Tú si mañana vas a Vilagarcía, vas a Cambados o vas a la Illa de Arousa a darte un baño, a un chiringuito y tal, muy probablemente estés en un hotel comiéndote un bocadillo o entrando en un pub que directa o indirectamente tiene relación con el narcotráfico. Esa es una realidad, es una actividad importantísima, vital para toda la comarca. Si la arrancásemos de cuajo, la economía gallega se resentiría de manera brutal y eso también te lleva a uno a hacerse, pues según qué preguntas. Me parece que, bueno, se me van un poco los datos a veces, pero la última vez que estuve en Colombia me hablaban de que el 20% del Producto Interior Bruto, que vaya usted a saber qué es, pertenecía al tráfico de cocaína, ¿no? O sea, es una exageración. No me parece una exageración. O sea, me parece que se queda corto probablemente. ¿Sí? La cocaína es el negocio más rentable del mundo. No creo o no se me ocurre ningún producto que sea tan fácil de generar, es una planta, y que al procesarlo, que por cierto es un procesamiento también súper sencillo, porque de hecho lo hacen 4 chaiñas ahí en una selva, haciendo ahí 4 rollos de poción, se procesa y se mezcla, es decir, además es que se intoxica, se queda un porcentaje muy poco de cocaína y se vende a un precio desorbitado para el consumidor europeo. Un precio que, por cierto, se mantiene bastante estable a lo largo de los años, más allá de la inflación y tal. El gobierno debería tomar nota. Sí. Se mantiene a unos 60 euros unos 60 euros el gramo de cocaína ya para consumir. Pero desde hace casi 30 años. Sí, entonces el margen de ganancia es brutal. No hay un producto con un margen de ganancia. Entonces es inevitable que haya gente que se sienta atraída por ese negocio y se traduce en una riqueza sumergida, en un porcentaje de la economía de una región pues brutal. Hablaba Julián antes de los presos y yo, bueno, no es anécdota, pero yo en un momento dado de mi carrera profesional estaba trabajando en una emisora y hacíamos
un espacio, un programa semanal o quincenal, no me acuerdo, desde dentro de la cárcel de Alcalá Meco. Y entonces pues era con presos dentro de sus programas de rehabilitación y demás. Y es verdad que a mí me sorprendía que una inmensa mayoría está por temas relacionados con la droga, pero es que muchos de ellos, y además te lo decían claramente, ellos decían que cuando, pues eran personas, yo por lo menos las que conocí, ¿no? A lo mejor personas que no tenían pues una formación académica muy desarrollada y decían, yo no conozco nada más, entonces yo sé cuál es el riesgo es acabar aquí, pero cuando salga voy a hacer lo mismo. Porque tengo una mujer y tengo 3 hijos y como no sé hacer otra cosa y esto ya sé que me da dinero, pues un poco acepto el riesgo de poder acabar aquí y entonces un poco pues yo lo que pensaba y lo que pensaba ahora también, la reflexión que me hacía ahora mientras estábamos hablando es claro, es un negocio inacabable. Inacabable, ¿no? O sea, es un debate complejo porque es inacabable. Sí, claro, dices, bueno, y lo legalizas, claro, no sé, es como también es complicado prever qué pasaría, ¿no? En ese momento. Bueno, hay 2 vertientes, ¿no? La gente que plantea la legalización y la gente que plantea la despenalización, ¿no? O sea, que podría, o sea, aún así es muy complejo, pero aún así podría ser más complejo, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa es que tampoco hay mucho escenario empírico, digámoslo así, para defender una u otra posición. Lo más cercano fue en Holanda y no le salió demasiado bien. Holanda ahora mismo tiene un problema gravísimo, solo equiparable a España, pero con el añadido de que en Holanda están teniendo un problema de seguridad. Y en Holanda ahora mismo hay toda una red delincuencial a la que ya le han puesto nombre, que le llaman la mocromafia, que ahora mismo es tal vez una de las mafias más poderosas de Europa. El primer ministro de Holanda en unos años ha pasado de ir en bici a su despacho a ir en un coche blindado y escoltado. El otro día salió en las noticias que acaban de escoltar a la princesa o la hija del rey, o no sé exactamente, pero han tenido que poner escolta. En Ámsterdam mataron hace unos meses al periodista de investigación de televisión más importante de Holanda, de un disparo en el centro de Ámsterdam. O en Rotterdam apareció el otro día una cabeza en una cafetería. Eso en Holanda. Y se les ha ido de las manos completamente. Claro, eso te lleva a reflexionar. Ostras, estos fueron los que apostaron por la despenalización. Fue gradual y luego fueron restringiendo, pero fueron los que apostaron por una vía que a día de hoy les está saliendo carísima. Yo no digo que no funcione aplicado de otra manera o en global, porque a lo mejor si lo aplica solo uno no funciona, pero no hay ninguna prueba que permita defender una u otra postura. Y lo que sí que hay es la evidencia de que lo que se está haciendo no funciona. No funciona. No funciona porque cada vez es peor, ¿no? Cada vez hay más. Bueno, no sé si conocéis un poco el periplo de Fariña. Bueno, hemos comentado que igual estaría bien que nos contarais los secretos de promoción de vuestro libro. Bueno, hemos estado comentando antes, ¿no? Fariña fue un libro que de repente dio un golpe sobre la mesa para hablar sobre esto, ¿no? Hay que reconocer que pone los puntos sobre las íes de muchísimas cosas que dan muchísimo miedito, ¿no? Sobre muchas veces el trabajo de las fuerzas de seguridad, tal. Hay una anécdota, el verano pasado fue mi novia a ver a su abuela, que tiene 92 años, y estaba leyendo, seguramente una edición pirata de Fariña en el e-reader este, y dice, ¿qué lees, abuela? Dice, pues leo Fariña. Oye, ¿qué te está pareciendo? Dice, buah, está todo fatal, pero desde arriba hasta abajo, o sea, por todos los costados, ¿no? O sea, creo que el libro ha puesto... Hizo un buen resumen. Sí, no, dijo, está todo fatal, ¿sabes? O sea, no hay, pero es que no salva uno, ¿eh? Y bueno, no sé, o sea, no sé si sabéis que el libro, bueno, estaba teniendo muy buena acogida. Y bueno, tú eres editor. Cuéntanos qué ha pasado con este libro. El libro, desde el arranque ocurrió una cosa que nunca nos había pasado y no volvió a ocurrir. Es que cuando va a llegar la primera edición a librería, o sea, si sale un lunes a la venta, el miércoles anterior ya estaba agotada la edición. Que es una cosa muy rara, que tú como editor sabes que te hace plantear. ¿Por qué? Porque casi no había tenido tiempo ni a tener prensa. Creo que el fin de semana anterior, el día antes, creo que Jaume sacó un artículo en El País,
pero es el típico libro que ves que ha tocado todas las teclas, porque cuando tú como editor se lo comentas a la distribuidora, a los comerciales de la distribuidora, ves que les gusta, ven que como que van a estar apostando en el libro. Luego cuando el comercial de la distribuidora fue a hablar a los libreros apostaron desde muy pronto por el libro. Eso hace que, sin haber tenido ninguna polémica todavía, ni haber tenido recomendaciones en prensa, el libro empieza a funcionar muy bien. Que digo, es una sensación como editor maravillosa y que un poco misteriosa, pero es como que has tocado ahí unas teclas. A partir de ahí se empiezan a suceder las ediciones a un muy buen ritmo. Recuerdo disfrutar y hablar mucho con Nacho, no nos creíamos lo que estaba ocurriendo, a pesar de que yo siempre había tenido muchísima fe en el libro, pero estaba superando mis expectativas más optimistas. Van pasando los meses, pasan las ediciones, sigue vendiendo llegó a 40.000 ejemplares. Habíamos vendido los derechos de traducción a muchísimos idiomas, se habían vendido los derechos para hacer la serie de televisión y en todo este proceso de repente nos llega una demanda de un personaje que no llega a ser ni personaje secundario, pues es Bea Gondar, que aparece... Un cameo. Un cameo, aparece mencionado de pasada en una página y esa información se desarrolla en una nota al pie. Pero como cometimos el error, digo, pues si aquí regalo un consejo, si vais a publicar de temas delicados, no hagáis un índice onomástico, como hicimos nosotros al final, porque eso le facilita el trabajo a los abogados que van buscando demandas. Entonces, el próximo abogado que nos queda denunciar, que se lea el libro entero. Claro. Los cabrones van mirando, página 43, tal. Entonces, como el libro ya había tenido mucho éxito y ya era inminente la salida de la serie, yo creo que eso hubo un run entre abogados y dijeron, aquí hay dinero, vamos a ver. Porque si no me equivoco, la demanda, en concreto la de Bea Gondar, habían pasado 2-3 años desde que se había publicado el libro, 2 años, fácil, 2 años, en los cuales a nadie le había parecido mal ninguna información, pero cuando ya el libro tiene mucho éxito y parece que va a haber dinero, empiezan a caer las demandas. Bueno, porque claro, el libro lo secuestraron y eso trascendió, pero recibimos otras 4 demandas, de las cuales 3 prosperaron. Claro. Que se ganaron, sí. Todas, se ganaron sí. Todas, sí. Claro, pero se ganan, pero tú tienes que comerte el marrón con abogados, ir de juicios y todo esto. Y de esas, la que en principio parecía la que menos recorrido tenía, que es la Bea Gondar, bueno, pues acaba con una decisión de ordenar el secuestro de la edición. Nos envían un burofax y entonces durante 6 meses no pudimos vender el libro. Durante esos 6 meses, además, estrenan la serie en Antena 3, siendo líder de audiencia, y nosotros con nuestro bestseller, que no podíamos venderlo en la época en la que estaba, además, siendo un éxito de la adaptación televisiva. Entonces, durante estos 6 meses, como autor y como editor, lo pasas muy mal, sobre todo, yo recuerdo sobre todo el primer mes, las primeras semanas son una locura, porque de repente te cae el secuestro editorial, temes por el futuro editorial, temes por el futuro, porque el tío nos pedía más $500.000 de multa o de indemnización, te conviertes en el epicentro mediático, o sea, de repente tú que eres un pequeño editor y un autor que trabajas en casa ante la indiferencia de todo el mundo, de repente pues televisiones, periódicos, reuniones con abogados. Me acuerdo que en mi caso dejé de editar durante unos meses porque no podía. Y en un primer momento pasamos miedo, o sea, pasas miedo, el Bea Gondar salió en el Mundo a las 2-3 semanas del secuestro, que tiene esa frase, algo así, que dice, yo a Nacho Carretero no lo conozco, no, menos mal que no lo conozco. No, menos mal que no soy creyente. Sí, no. Menos mal que menos mal que no soy creyente, no, al revés, menos mal que soy creyente, porque si no cogía una pistola y le disparaba en la cabeza, en referencia a Nacho Carretero. Claro, joder, existe, o sea, pero mirad a Nacho, miradme a mí, o sea, es como, esto me queda muy grande. Yo recuerdo hablar con Nacho, en plan, Nacho, tío, ¿has visto? Ya, joder, tal. Hostia, esta cojona, o sea, no es agradable. Porque en esa época no íbamos armados. No íbamos armados. No, pero respondisteis muy educadamente. Yo recuerdo el comunicado del CAO
era todo... respetamos las decisiones judiciales. Se editó mucho, se dijeron las abogadas, no, esto rebaja. La primera versión de comunicado era un poco más subidita pero de fue todo. algo que hablamos, porque es verdad que todo se vino encima de pronto y esa avalancha mediática que nos superó y que fue un poco agobiante. Entonces, y luego hay la avalancha mediática y luego había la avalancha de ¡guau, qué suerte! Vaya campaña de publicidad, esto os viene de puta madre y tal. Y claro, al final, pues teníamos que decir, pues mira, pues sí, nos viene de puta madre, ¿no? Porque sí, joder, porque al final es publicidad gratuita. Lo que pasa es que teníamos que aclarar inmediatamente que no Pero era. eso fue cuando levantaron el libro. O sea, cuando tienes el libro secuestrado que no sabes si te lo van a levantar alguna vez o si te van a declarar culpable en el juicio, en ese momento tal. ¿Qué pasa? Que luego, como teníamos razón además, ya en primera instancia, ya fuimos ganando todas las instancias, se levanta el secuestro del libro y ahí sí que fue otro, o sea, se dispararon las ventas todavía más de lo que ya había tenido antes. Cuando ya termina la historia y tiene un final feliz, obviamente yo soy el primero que reconozco que, joder, con todo lo que pasó, se puede ver como una campaña de publicidad espectacular. No, pues es que mi pelo es desde los Mediavilla, tenemos muy buen pelo, esto no se pierde nunca. Claro, pero no es incompatible, yo creo, que el libro venda más con que nosotros lo hayamos pasado mal. Claro. Y bueno, yo personalmente... Claro, él como editor ya directamente veía peligrar su modo de vida, porque hay libros del Cao en ese momento estaban, digamos que arrancando, si no en lo empresarial, sí en lo económico. Era mucho más precario de lo que es ahora. Y de repente el libro que nos había salvado. Fariña salvó a Libros del Cao. Antes, cuando publicamos Fariña, estábamos en un momento delicado. No quería decirlo yo, pero... Es verdad, y fue también que fue el primer momento como editor, pero hostia, esto nos viene muy bien, y empezábamos a ver la luz, empezaba a salir las cuentas, y es en ese momento en el que te quitan el libro, te lo secuestran y no sabes lo que va a pasar. Entonces ya dije, bueno, si me quitan este libro, pues ya se acaba la editorial. ¿Puede decir que vivís de la cocaína, entonces? Sí, eso como periodista, sé cómo son los periodistas. En una entrevista que nos hicieron, me acuerdo que solté la frase, digo, a ver si la pone de titular, y la frase, la cocaína salvó a Libros del Cao. Que recuerdo que luego me llamó mi padre, he leído la entrevista, muy chula, no sé qué tal, pero yo sabía que si colaba esa frase, el periodista o la periodista no iba a poder evitar ponerla de titular, que iba a ser una cosa muy jugosa. ¿Cómo sé los periodistas? Que los periodistas son muy básicos. Muy aves. ¿A que sí, Javi? Bueno, tampoco iba a ser el primer gallego que vive de la cocaína. Tampoco hagamos nada de esto. Pero sí es verdad que, más allá de la editorial, es verdad que a mí, claro, como periodista, lo que me estaba diciendo la justicia, o bueno, en este caso esta jueza, era que yo estaba mintiendo. Y claro, esto es importante para un periodista, porque al final los periodistas vivimos o intentamos vivir, o algunos periodistas intentamos vivir, de la credibilidad. Y sin eso te quedas sin nada. Porque si de pronto, por alguna razón, eso va adelante y yo qué sé, y de repente esa jueza decide que sí, que era mentira, pues ya este libro queda marcado como poco riguroso, como poco fiable, como inventivo. Y esto a mí me preocupaba mucho, porque mi defensa era que esto no puede ir adelante porque además yo estaba muy empeñado y habíamos sido muy rigurosos con todo y bueno, fue un mal trago porque al final era... Y a día de hoy, todavía hoy nos preguntamos en qué estaba pensando esta señora, esta jueza, para secuestrar el libro. Es que es absolutamente inexplicable cómo pudo tomar semejante decisión. Por supuesto, una decisión que luego quedó pulverizada por las otras instancias que se pronunciaron, tanto la Audiencia Provincial, etcétera, etcétera, diciendo que era absolutamente incomprensible que se hubiera tomado esa decisión anteriormente, lo cual también me alegra un poco porque bueno, hay que decirlo, y en España no se secuestran libros, porque yo luego cuando traducimos Fariña y iba a hacer promoción fuera, me preguntaban siempre, oye, ¿esto en España? Y yo decía, no, joder, no, en España no se secuestran libros. Podemos ser muy críticos con la libertad de expresión, la libertad de información, hay margen de mejora, todo lo que quieras, pero tampoco nos podemos pasar. Como que hay censura, como que aquí... No, en general en España tú puedes escribir de lo que quieras. Luego tendrás más o menos problemas, pero puedes escribir en lo que quieras. Y hay que ser razonable con el estándar. Lo que pasó fue algo extraordinario. Yo creo que la prueba de que fue extraordinario es que fue una indignación unánime. Y en esa indignación unánime yo creo que... Está mal que lo diga, pero creo que lo hicimos bien, porque decidimos desde el minuto uno guardar silencio. No contestar
a este hombre que sabíamos que iba a querer alimentar un show. Esta entrevista en El Mundo, el tipo aparecía con un mandil de panadero y las manos llenas de harina, diciendo tonterías, luego que si fue a la televisión... A ti te llamaron muchas veces para que fueras al típico programa de sobremesa de la Sexta de Antena 3, en directo, a acabar a gritos con Bea Gondar. Y eso tuvimos claro que no íbamos a entrar en ese circo. Y no circo. dijimos absolutamente nada en todo el proceso. Entonces al final te lo vas comiendo, te va quedando, lo vas pasando peor, pero por lo menos dices, mira, si montas el show, enseguida la gente va a decir, bueno, pues mira, este es un lado, este otro, y ya... Ahí fue una cosa de que se resuelva solo como se resolvió y nosotros a lo nuestro. Yo creo que ahí lo hicimos bien. Otras cosas no, pero eso lo hicimos bien. ¿Cuánto duró entonces todo el proceso? Pues el libro secuestrado 6 meses, que fue cuando la Audiencia Provincial de Madrid ya anuló la medida cautelar del secuestro. Pero luego el juicio, todavía, después de eso, todavía hubo... El tipo siguió recurriendo a instancias superiores, que fuimos ganando. Pero ahí ya estabais más tranquilos. ¿Entiendes? Sí, no, yo en el momento ya que levantan que la Audiencia Provincial desmonta la primera decisión de la jueza, levanta el secuestro del libro, ya empiezas a estar mucho más tranquilo, sí. Siempre te queda el pero bueno, ya empiezas a saber que es que, ves lo obvio, que es que tenías razón jurídica también, y luego fue ir ganando en las diferentes instancias. No sé si duraría un año más o tal, pero bueno, ya eso ya se cerró. Contasteis con el apoyo también de toda la red de librerías, o sea, quiero decir que podía no haber ocurrido, sí, pero no, las librerías se portaron muy bien, sí, y las libreras iban ahí, o sea, hubo como campañas en muchas librerías, ¿no? O sea, no sé, la reacción fue chula, la verdad. Mejor, pero las librerías la verdad es que fue increíble. Sí, se portaban muy bien. Sí, el Gremio de Libreros de Madrid... Las editoriales ya... Las editoriales que quiere montar aquí. Bueno, ahora entramos, ahora hablamos de los editores. No todo va a ser... No, sí, no está. Sí, bueno. Pues no sé cómo podemos seguir con esto. Habíamos pensado en... Comparar a los editores con narcotraficantes. Sí, ¿no? O sea, establecer un poquito los vínculos entre el narcotráfico o el modus operandi del narcotráfico y el mercado editorial. Hay un rapero que a mí me gusta mucho, yo creo que está incluso de moda, que me parece el tipo más libre que he oído en muchos años, ¿no? Hardfighter, que tiene una canción que dice: lo cojo, lo parto, lo peso y lo reparto. Todo lo bueno sale de mi cuarto. ¿Tú te sientes identificado como editor con esto o no? Sí. Sí, porque hasta hace 2 años he estado 10 años trabajando en mi cuarto. Como éramos tan precarios, no teníamos oficina, entonces cuando llegó la pandemia se empezó a hablar del teletrabajo, yo miraba con superioridad al resto de la humanidad, en plan, ahora lo descubrí, yo llevo 10 años teletrabajando y ahora ya tenemos oficina. Bueno, de hecho Fariña está editado desde Bahrein. Sí. Esto es bastante extraordinario. Este libro está escrito en Madrid y editado en Bahrein. ¿Cierto? En Marín, en Galicia. En Bahrein. En Bahrein, el país del Golfo Pérsico, en el que yo me fui ahí 2 años a ir porque mi chica fue ahí a trabajar y yo me fui detrás con el ordenador y seguía trabajando para Libros del Cap desde el salón de casa. Y todo el proceso de la edición de Fariña, Nacho está en Madrid y yo estaba en Bahrein. De hecho, las primeras presentaciones no pude ir a ninguna. Esta es de las pocas veces que coincidimos Nacho y yo en una mesa redonda, o en un sofá alargado, como lo quieras llamar. En público. No, es que yo estoy alucinado porque no me espera que a Julián le gustara Hardfighter. Me encanta. Porque es bruto, ¿eh? O sea, es que es muy bruto. Si es el que yo pienso, es muy bruto en las letras. ¿Sí? No, es ese, sí. Sí. De hecho, la semana pasada, hace 10 días, tocó en Logroño, que fue uno de los acontecimientos que yo estaba en el concierto y la gente pensaba que estábamos vigilando a nuestros hijos, porque todo el público tenía 12 años, 13, 14. Claro. Y fuimos a proponerle un libro para Pepitas, ¿no? ¿Y qué ha dicho? Bueno, a ver, es que tiene una canción en la que dice: si llego a los 40, escribo un libro. Y lo primero le dije: ¿cuántos años tienes? Me dice 30. Y digo, hostia, pues... Dice, bueno, o sea, yo creo que lo voy a hacer, pero todavía dice, me están pasando muchas cosas, tío. O sea, que eres un editor que trabaja a largo plazo, que te estás preparando, o sea, que te lo dentro de 10 años. Sí. Pero esto habla mucho también de Pepitas. Que, bueno. Si aguanta 24, no voy a aguantar 25. Yo espero a Hardfighter, vaya, o sea...
Pero también sería un momento para que Julián nos contase si él ve esos paralelismos entre el mundo editorial y el narcotráfico. Yo creo que los debes de ver. Tú eres el que tienes que explicar. No, pues bueno, que hablábamos antes, como el tema de este año, de Cuéntalo, es el dinero, y comentábamos antes que nos parecía además una apuesta muy interesante, porque parece que siempre que se habla de el mundo de la cultura y ya se tiene que ver con libros, parece que hay como un cierto tabú a hablar de dinero, parece que no es un tema culto, que tiene que quedar escondido, que hay que hablar siempre de la creatividad, de cómo surge la idea. Y al final, hay igual que hay una industria del narco, hay una industria editorial, y además, yo creo que lo más halagado. Yo no tengo miedo en utilizar la palabra industria cultural, que tiene un tejido de gente que vive de ella, y nos parecía audaz que se haya elegido este concepto como hilo argumental de un festival literario. Creo que al final poner el dinero encima de la mesa y hablar abiertamente en un sector como el editorial, que es un sector con muchísima fragilidad, en la que hay muchísima precariedad, en la que de alguna manera todos somos seguramente responsables de todo este proceso. Siempre en el mundo editorial en concreto, hablando de libros, siempre nos gusta mucho también echar toda la mierda arriba, ¿no? Decir, es que los grandes grupos editoriales, esto, lo otro, tal, y al final creo que también tenemos que hacer un poco de criticar los editores pequeños o independientes o como quieras llamarlo, porque bueno, es un mundo difícil en el que cuesta sacar la industria editorial, contrariamente a lo que podamos pensar, o bueno, no sé, cada uno, da trabajo a miles de personas en España. O sea, el otro día, bueno, lo escuché en un congreso y tal, que la industria del cine en España mueve unos 700 millones de euros, algo así, ¿no? La industria editorial está cerca de los 3.000. O sea, quiero decir, claro, el cine es la industria cultural a la que todo el mundo mima y tal. Claro, la cantidad de pasta que se mueve en el mundo de las editoriales es salvaje. No somos las pequeñas las que realmente hacemos los movimientos, pero se forma parte de una cadena, de una cadena que en muchos momentos es bastante caníbal. O sea, y esto no se reconoce. O sea, pero bueno, igual vosotros nos podéis hablar directamente de esto, porque en cuanto Fariña fue un éxito, para tu próximo libro tuviste... Nos robaron a Nacho, las grandes. Nacho, cuéntales cómo nos abandonaste. Una botellita de licor de... Luego volvió. Es una carita al aire con Planeta. Eso le ha pasado a muchos jugadores de Atleti que se fueron y luego han vuelto. Y han sido bien recibidos, ¿eh? Me hacéis contar todo lo bueno, ¿eh? Bueno, no, pero... Pues llegó una editorial grande, muy grande, y entonces te ofrece la pasta. La verdad es que ahí fue un poco una experiencia de aprendizaje, porque pues yo nunca había publicado ningún libro, tampoco entendía muy bien cómo funcionaba el proceso, ni la industria, sigo sin entenderlo de todo, pero bueno, te vas familiarizando, sabes quién es quién y cómo funcionan las cosas. Y entonces, bueno, pues como que sentía que el paso lógico pues era ir a una editorial grande, y tampoco conocía pues el perfil de cada una de las editoriales. El sello que me propuso, pues el siguiente proyecto, que era la historia de Pablo Ibar, que es Pablo Ibar es un vasco emigrante en Florida condenado a muerte, una historia rocambolesca que yo seguía desde hacía muchos años, antes de Fariña, y tenía muchas ganas de publicar. Y entonces pues una editorial me propuso publicar esta historia, y en realidad me propuso publicar lo que yo quisiera. Me dijo, ¿qué quieres publicar? Pues te lo publicamos y te damos esta pasta. Y dije, vale, pues quiero publicar esto. Hay que decir que yo fui a Libros del Cao. Me llamó, me dijo, me han llamado de esta editorial, me han dicho, me explicó todas las condiciones, y yo le dije, por supuesto, o sea, adelante, porque yo esas condiciones no se las podía dar, y hubiese sido absurdo que hubiese rechazado hacer una investigación que le pagaban y un dinero majo. Además yo pensé, bueno, sí, o sea, le di la bendición, y sabiendo que volvería, pero es verdad, hay un punto ahí, yo no podía entrar en esas cifras. A pesar de que había ido muy bien Fariña, aún así seguimos en una situación de gran desventaja
a estas editoriales. Bueno, Sí, aquí que hay- conste que, perdón, y ya termino, digo, y a la postre no fue una buena experiencia. No fue una buena experiencia porque en ese momento me di cuenta, y hoy pues podría verlo venir, pues que no les interesaba mucho la historia. Les interesaba publicar al autor del libro, bla, 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 bla. Entonces no trataron bien la historia y de hecho no funcionó. Mi segundo libro no funcionó, vendió mal. Es verdad que hicimos una serie que está en Movistar. Y la serie la verdad es que está muy bien y fue una experiencia que venía después de Fariña y que además me permitió una vía audiovisual que todavía hoy recojo porque he montado mi propia productora, es decir, me cambió mucho la vida, pero lo que es el libro no funcionó. Y yo creo que no funcionó, bueno, porque a lo mejor está mal escrito, bien, pero porque no se trató bien la edición. Ya. Y si hubiera sido en Libros del Cao, y lo digo con toda sinceridad, la edición hubiera sido otra, completamente distinta, porque hay una diferencia, hay muchas desventajas entre las grandes editoriales, como decís, y las pequeñas, pero también hay grandísimas ventajas. Y es que yo sé que si, por ejemplo, me edita Emilio, lo que va a salir está bien. Y si no, no va a salir. O sea, Emilio no va a sacar nada mío por decir, bueno, va, porque como va, y le ponemos la pegatina del autor de Fariña y no sé qué, no sé qué. No, si Emilio considera que no está bien, no va a salir. Para mí esto es una tranquilidad 100%. Porque aparte yo, que soy un manojo de inseguridades y que Emilio me padece y Emilio me hace terapia conmigo, le digo, Emilio, es una mierda, ¿no?, lo que acabo de escribir. Entonces Emilio tiene que decir que no sé qué y que no sé cuánto. A mí me deja tranquilo el saber que si él me dice, está guay, vamos para adelante, es que está bien. Luego podrá funcionar o no, pero yo voy tranquilo. Lo que me dejó intranquilo de mi otra experiencia es que lo que salió no estaba bien, no estaba bien. Quiero decir, estaba escrito, pero se necesitaba trabajar, se necesitaba más procesos, se necesitaba más tiempo, se necesitaba otro enfoque y no funcionó. Y bueno, es un aprendizaje y es una de las diferencias también, en este caso a favor de las editoriales pues, más cercanas y más familiares. Yo, que tenemos si hay un gran editor o también un pequeño en la sala, tenemos una recomendación. En vez de llamar a los autores exitosos, llamen a los buenos autores que han vendido poco y que con sus grandes medios láncenlos, ¿no? O sea, porque el mecanismo este automático de un libro que funciona, la llamada del gran grupo o ya el mediano y pequeño a ese autor porque ha vendido mucho, joder, es un poco abochornante. Bueno, o sea, es lógica, pero también es tenéis que, además es lógica, yo creo que tenéis que verlo de una forma orgullosa. Es captación de talento y hacéis mucha captación de talento. Apostáis por nombres que una gran editorial nunca apostaría. Cuando los publicáis, entonces llega la gran editorial y se lo lleva. Y yo creo que eso es inevitable y podemos hacer una equiparación con el fútbol, con los clubes que tienen buenas canteras, y es inevitable que luego llegue un equipo grande y se los lleve. Pero os tiene que quedar el orgullo de la captación de talento y es una labor muy gratificante. Sí, no, sí. Lo que dices más es, por lo menos que arriesguen más, ¿no? Claro, o sea, no, sí, claro. Es lógico. Si... Dentro de toda la cantidad de gente que se publica en las eso, ¿no? Vas a quien ha vendido y ya está. Claro. Cada vez también les falta ojo a ellos para decir, bueno, pues este libro Pero no que creéis no ha porque vendido ellos... bien, pero yo aquí detecto un talento, vamos a recogerlo, Claro. vamos a darle otro empuje con Pero eso no el lo hacen marketing y nunca. eso no. Eso no lo hacen ¿No nunca. creéis Van que siempre ellos al seguro. tienen menos margen económico de arriesgar? ¿Que ellos No. les cuadran más las cuentas? No, ellos No. pueden fallar todas las veces que quieran. De hecho, fallan todas las veces que quieran. Sí. Si no cuidan los libros, o sea, a ver, que es una tontería y es el... O sea, es revolverte La rabieta. dentro de... ¿no? Que en el fondo lo hacemos con orgullo, ¿no? O sea, Sí. joder, o sea, este autor, que ahora es el tipo más leído, ha empezado con nosotros, ¿no? O sea, quiero decir que, Sí. que eso está bien, pero me gustaría que caminaran por ahí, ¿no? O sea, yo les puedo hacer un listado de libros cojonudos de los que hemos vendido 500. Sí. ¿Sabes? O sea, pues intenta reflotarlos, Sí. ¿sabes? Que las Sí. historias son buenas, Sí. que... Sí. No sé, ojalá alguien me haga caso algún día. Vamos a hacer el listado luego. Sí. Vamos a reenviar ahí a Porque esa es otra. @planeta, @random. Hablabais de la cantidad de dinero que mueve la industria editorial y es llamativo también la cantidad de libros que se publican en España. Y hay un porcentaje, yo también leía el otro día un dato, y no quiero decirlo porque no me acuerdo exactamente cuál era, pero era un dato abrumador del porcentaje de libros que venden en Menos 500 de- o menos. Sí, claro. La mayoría, ¿no? Pero no, Mayoría. creo Sí, que rozaba el mucho. 90% de Sí. los libros que se publican en España. Es salvaje esto, ¿no? Bueno, ¿Vosotros yo- creéis que hay una sobrepublicación? ¿no? Sí, bueno, no hay duda. O sea, esto no hay... Sí. O sea, esto es una verdad objetiva, como la no existencia de Dios. O sea, Buen charco. Trago de agua. No,
pero la gente en general, yo creo, y últimamente lo estuve hablando con algunas personas, la gente en general se piensa que los libros se venden mucho más en general y que todo se vende mucho más, hasta que estás un poco dentro de la historia y ves un poco las cifras que a veces se hacen públicas, y yo creo que no se hacen públicas más veces porque la gente se asustaría, que a lo mejor un tío que se supone que es un tío con un cierto prestigio y que no sé qué, y te dices, ostras, pues de este vendió 1.500, y dices, ostras. Pero la gente se piensa que se venden muchos más libros de los que realmente se venden, que a lo mejor es que hay demasiados, claro. Y cuando dices la gente, lo peor es que son los autores. Cuando publicas a un autor novel, hay que hacer, primero en algún momento del proceso tienes que empezar a explicarle las cifras en las que se va a mover el terreno. Y yo siempre lo digo, cualquier libro que supere 1.000 ejemplares de venta es un éxito. Es un éxito es que ha ido todo muy bien. Lo normal, muchísimos grandes libros se quedan por debajo de esas cifras y tampoco es... Pues, se ha hecho todo bien, el autor, el editor, los comerciales, pero a veces no ocurre. Entonces, sí que de cara a los autores hay que dejárselo claro, porque si no siempre van a pensar que pues, estos son unos chapuzas, se han vendido de esto, me engañan con esto, no han sabido hacer la prensa. Efectivamente, las cifras. Y luego lo que tú dices, luego grandes... Me acuerdo hace tiempo un artículo estupendo que leí, que era de las cifras reales de ventas, pero de autores consagrados, claro. O muy relevantes, y había algunas de... de Tom DeLillo, de pues 1.500 ejemplares, lo que él dice, de grandes nombres conocidos en todo el mundo y tal, y gente pues que luego no funciona muy por debajo de lo que piensa el público, sí. La última novela de Vargas Llosa creo que había vendido muy poco en ejemplares, y es Vargas Llosa, es como una leyenda viva. Ha habido un silencio interesantísimo, ¿eh? Vamos a hacer la palabra al público, vamos a hablar de Vargas Llosa. Venga, que esto de aquí, he visto yo ahí un rollito. La gente aquí ¿qué opináis de Vargas Llosa? Por ahí veo manos. Bueno, gracias por venir y aguantar esta cosa. No sé, creo que abre un micrófono por ahí, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. No aceptamos manuscritos. Aquí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias. Esto va para los editores, que normalmente nos tenemos así a mano. Uy. Me voy a estar en el sofá. Habéis hablado en algún momento, así medio en broma, medio en serio, de la mafia de las editoriales. Yo hay una cosa que estoy odiando últimamente mucho, que son los fajines en los libros. 43 edición. He visto un libro que publicado en noviembre del 21 o del 20, bueno, no recuerdo, de noviembre a febrero había 24 ediciones. Sí. ¿No hay un número determinado para cada cantidad de libros por edición? Nada. 10, de 10 en 10 no, en ese caso. Claro, una edición... Sí, vale, casi. De una edición a otra, según tengo entendido, se debe cambiar el ISBN o tiene que haber una modificación sustancial del texto al menos. O sea, ese tipo de trampas que queda muy bien luego en la librería, 24 edición, 25, no sé qué. No, ¿Hasta qué punto hay una mafia ahí un poco extraña? No, bueno, eso es una mentira, no es una mafia, ¿no? O sea, tendría que ser 43 reedición. Es una reimpresión. Pero tú dices segunda edición, es una reedición, que ahí no hay tampoco un componente querer mentir, o sea... Entre los editores hablas edición como sinónimo de reedición. Sí. Lo que sí, bueno... Sí. No, eso es lo que dices tú, que a veces se confunde. No es una mentira, sino que se confunde un poco el... Otra cosa es lo de eso, pues tú puedes reeditar 5.000 ejemplares o 50 o 100. Y ahora con la impresión digital te permite hacer reediciones mucho más pequeñas que antes. Que antes no hacías una tirada menor de 1.000 ejemplares y ahora con digital pues puedes hacer reediciones pequeñas. Y bueno, sí, el mundo de las fajas y de las grandilocuencias, del libro del siglo, del año, de la segunda mitad del siglo, de este libro es la bomba, bueno, eso es un género. Yo sí que he visto en la imprenta alguna vez que se está imprimiendo 5 ediciones a la vez.
¿sabes? O sea, ¿Ah, sí? solo cambian el primer pliego de páginas y bueno, ya está, ¿sabes? Para cuando ya salió la primera tienen prevista la quinta. Sí, sí. Fíjate, eso no sabía yo. Pero eso sobre todo... Tengo mucho que aprender. Eso es muy buena idea, ¿eh? Sí. Estarías engañando un poquillo. No se oye, ¿no? Ahora sí. Bueno, engañar. A cualquier cosa le llaman engañar. No seas talibán. No vamos a hablar de esa manera, sí. Aprovecho para saludar a Javi Triana, que está ahí, que es un autor logroñés de Libros del Cao, que le hemos publicado 2 libros y que está en segunda fila. Y que me alegro mucho de verte, Javi. Un aplauso para Javi. Un aplauso para Javi. Pero sí es verdad que lo de las ediciones al final no tiene mucho sentido, porque las primeras ediciones de Fariña eran muy cortas, no sé si eran 2.000 o 3.000, y luego eran de 25.000. Claro, entonces de pronto pasas de una edición si vendes 2.000 o pasas de edición si vendes 25.000. No tiene sentido. No, es un poco... Sí. No hay un canon, ¿no? No hay... Es verdad que a veces la gente te pregunta si hay una especie de tabla, ¿no? Claro. Que se considera edición a partir de tales ejemplares y... De reglamento. Y no, cualquier... Es como cuando te dicen 100.000 ejemplares vendidos. 100.000 ejemplares vendidos en todo el mundo, ¿no? Claro, sí, Yo qué sé, son a veces... Sí. Bueno, pues las mentirijillas. Eso sí que lo he visto yo, sí, justo. De 2 un libro, millones y medio. la traducción al español te pone eso, más de 100.000, y tú sabes que en España ahora ha vendido 700 ejemplares, ¿no? Sí, luego, volviendo ahora ya en serio con el tema de la mafia, sí que cuesta mucho saber las cifras reales de ventas, porque la gente, por un lado, las editoriales mienten y creen que por decir más vas a vender más. Por otro lado, el propio editor en el día a día le cuesta saber cuántos libros reales ha vendido, porque hay, no voy a explicarlo aquí, pero un tema de depósito y en firme, pero hay una parte en firme que la distribuidora aparece como vendido, pero que luego también puede haber devoluciones. Entonces, por un lado, hay un problema metodológico a veces en saber cuántos libros tienes vendidos exactamente en el día de hoy, y luego ya pues la mentira más burda de eso, de pensar que es más una profecía autocumplida, ¿no? Que si vas a poner 500.000 de ejemplares vendidos, acabará vendiendo 500.000 de ejemplares vendidos. Que luego me queda la duda, que yo siempre lo he hablado con otros editores, lo de las frases estas elogiosas de promo un poco exageradas o de gente importante recomendando el libro, que yo al principio como que me reía mucho de eso, lo miraba un poco por encima, pero luego te entra la duda, claro, y ya como editor dices tú, con todo el trabajo que lleva este libro, tampoco, si realmente esto funciona, oye, pues vamos a probarlo, ¿no? También al principio es como más purista y dices, hay que ponerse en el papel del lector que entra en una librería que está llena de novedades de todo tipo, y eso es un poco la jungla, y piensas tú, oye, pues igual si consigo una frase de este que dice que el libro es bueno y además lo cree de verdad, pues oye, pues igual funciona. No lo sé, es una duda, pero si se hace y se hace tanto, seguramente funcione más de lo que pensemos. Bueno, es un gremio muy gregario, ¿no? En muchos aspectos. También, sí. Que a veces de repente, ¿no? Tanto los temas, no sé qué, que no sabes, se hacen las cosas y no sabes si realmente... Sí. ¿No? O sea, tema narcotráfico, 10.000 libros en narcotráfico. Sí. No lo sé. Pero no hay mala fe, solo hay ganas de vender. Buenas tardes, gracias por la charla. Quiero preguntarle a Nacho qué reflexiones personales haces de las tremendas historias que has vivido y si alguna te ha impactado más, que nos cuentes sobre esto. Gracias. Bueno, siempre lo que más te queda en cualquier historia, bueno, mi trabajo siempre me lleva a temas que tienen que ver, que no son alegrías exactamente. Como reportero pues también me ha tocado ir a sitios difíciles y situaciones complicadas, y al final con lo que te quedas en general es con las víctimas de todo esto, porque el narcotráfico y todo lo que rodea la actividad del narcotráfico tiene una pequeña trampa, como lector y como autor también, que es muy romántico, muy irresistible, es muy tentador. Los narcotraficantes son figuras muy novelescas, es muy fácil caer rendido a los pies de un Sito Miñanco, de un Pablo Escobar, que hasta tienen camisetas y pósters y películas. Las anécdotas de los narcotraficantes muchas veces son muy graciosas, sus vidas, sus excesos, todo es muy cinematográfico, ¿no? Pero la realidad tiene un anverso muy crudo y se trata de las consecuencias de eso.
las más leves, que no son leves, pero bueno, serían las puramente económicas, el destrozo que supone y que ha supuesto para muchísima actividad económica en Galicia, y las más duras, que son vidas. En Galicia tenemos la generación perdida, como en otras partes de España. En Galicia, en toda la zona del Salnés y de la Ría de Arousa, hay la que llaman la generación perdida, que son miles de jóvenes de una generación que, ante la avalancha de droga que empezó a entrar por Galicia, pues se vieron envueltos en un consumo sin absolutamente ningún tipo de información de qué tipo de droga estaban consumiendo, qué consecuencias tenía, qué problemas habría si las mezclaban entre sí. En una época, que lo recordaréis, el eslogan era no a las drogas. Que, por cierto, en la Comunidad de Madrid acaban de sacar un eslogan que es no a las drogas. Un eslogan que está absolutamente superado desde hace 50 años. Ayuso visionaria, ¿eh? Sí, que no tiene ningún sentido. Que no tiene ningún sentido, no a las drogas. Y que, por supuesto, es un eslogan premeditadamente reaccionario, en búsqueda de votos, en búsqueda de contentar a los reaccionarios que se sienten nostálgicos de eslóganes como no a las drogas, que no tienen ningún efecto sobre un chaval de 15 o de 20 años hoy en día, que es no a las drogas. Pero perdón por este desahogo, pero es que el otro día lo vi, el cartel de no a las drogas, y dije, esto es absurdo, esto es cabreante, es que ya hacen política hasta con la salud de los chavales. Que le da igual la salud de los chavales. Si se cree que no a las drogas va a hacer algún efecto en niños de 15 años, sabe que no, pero bueno, hace ese eslogan por política. En fin, dicho esto, lo que pasaba en esa época de no a las drogas es que la gente joven se drogaba sin saber lo que estaba consumiendo, y eso tuvo unas consecuencias pues nefastas, y eso destrozó a cientos de familias en Galicia, se llevó la vida de mucha gente por delante, y por último estigmatizó a toda una población. Porque, bueno, al final no es importante, pero los gallegos pues siempre al final acabamos relacionados de alguna manera con ese tema. Yo cuando me fui a vivir a Madrid y era muy jovencito y salía por ahí de fiesta por Malasaña y tal, y me escuchaban el acento y me pedían cocaína, que no me importa, se la daba, no. ¿Te imaginas? Precio especial. Que no me importa y es una tontería, pero bueno, sí, el estigma, o sea, al final ensucia todo. Y por cerrar y referirme a tu pregunta concreta, siempre al final son las víctimas. Yo en el libro hablo con algunas familias, concreto con unos padres que perdieron a su hijo, un chaval estudioso, responsable, bla, 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 y lo perdieron, y la madre, pues imagínate el dolor de la madre, la impotencia de saber que toda una actividad está permitiendo el lucro de ciertas familias, ciertos clanes, se está enriqueciendo gente que lo está frivolizando, que lo está romantizando, y por culpa de todo eso, pues perdió a su hijo. Pues si me tengo que quedar con algo, y si algo me llevo dentro y fue más impactante, sin duda fue este tipo de entrevistas. Si no hay más preguntas... Vargas Llosa. Es animal público de Logroño. ¿Alguna pregunta más para acabar? ¿Alguna duda? Bueno, pues si no... Es que habéis tocado un poco... Sí, creo que habéis tocado muy poco el contenido, que yo no conozco el libro, el de Sito Presidente, que lo estoy viendo ahora. Perdón. O sea, vamos, yo soy el primer interesado en que se hable de eso. Es su editor, vaya editor. Pásate a Libros del CAO, que mimamos más a los autores. No, simplemente es una curiosidad, un interés personal. Bueno, pensé que lo habíamos explicado. Sí, ¿no? sobre, bueno, Al principio... Sí, lo hemos explicado. Bueno, se lo explicas tú. Es la historia básicamente de Sito Miñanco, pero en relación a la época en la que él fue presidente del equipo de fútbol de su pueblo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hay muchas anécdotas y también pues está un poco la forma de funcionar que podemos tener pues la condición humana, ¿no? Las personas, ¿no? Pues como las personas, pues de verdad yo en muchos momentos dados veo a gente y conozco a gente que que profesa un verdadero cariño por Sito Miñanco y que le consideran un buen tipo. Y yo a algunas personas no puedo poner nombres y apellidos porque así me lo pidieron,
pero es verdad que te hace incluso, o sea, un poco, al final el libro se convirtió un poco hay una pregunta abierta, ¿no? Y es si, por ejemplo, de verdad un tipo como Sito Miñanco, que es un delincuente, que es un narcotraficante porque está estipulado como tal que el narcotráfico es delito, pues al mismo tiempo puede ser un buen tipo, o con alguna gente ha sido un buen tipo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me recordaba un poco que lo digo en el libro, y antes estábamos hablando de, bueno, ha salido el nombre del adversario de Manuel Carrer, y entonces yo siempre recordaré que en ese libro pues cuentan el protagonista, que es bueno, pues un monstruo, ¿no? que mata a su familia y todo esto, va a la cárcel y es protegido en la cárcel porque un día uno de los presos de los cabecillas, haciendo autostop, lo hizo y el tipo le recogió, ¿no? Entonces un poco la reflexión es, claro, si alguien es objetivamente malo, pero a mí me ha hecho, como hizo por ejemplo Sito Miñanco, me ha hecho cosas muy positivas, pues para mí nunca va a ser malo, ¿no? Entonces, bueno, un poco a partir de eso, pues con el fútbol de fondo y con un viaje muy loco que se hacen a Centroamérica, pues cuando suben de división. Entonces, bueno, pues es como una historia entre cutre, divertida y bueno, también grave, ¿no? O sea, al mismo tiempo todo. Bueno, hay que decir que el libro de Luis es fantástico y cuenta una historia fantástica en el sentido literal de la palabra, porque en Galicia hay mucho realismo mágico, de cosas que no estás seguro si son ciertas, ocurrieron o no, y no importa. Y él cuenta una historia extraordinaria y muy representativa, porque a mí de Fariña, de lo que más me preguntaron en todas las entrevistas que hice, etcétera, es del equipo de Sito Miñanco, cuando él fue presidente, porque date cuenta que Cambados es un pueblo de 10.000 habitantes, es un pueblo muy pequeñito. Y este hombre cogió y presidió su equipo y lo elevó a la tercera categoría del fútbol y a punto estuvo de ascender a segunda. Si hubiera seguido un poco, hubiera ascendido. Y entonces de repente te encuentras la historia de un club humilde, de un pueblo pequeño, con jugadores con sueldos más altos que los del Deportivo y los del Celta, con cochazos extraordinarios, con giras de pretemporada. Claro, y sobre todo una gira de pretemporada Centroamérica, con muchos de ellos, porque yo hablé con algunos de ellos, con muchos de ellos que no habían salido, o sea, que eran gente tan humilde que no habían salido de su pueblo, o sea, nunca. Entonces es todo como realmente surrealista en muchos momentos. Y luego justamente, claro, yo también, a mí me impresionaba mucho esto que decía antes, es que a mí gente se me ha llegado, y gente que no era familiar de Sito Miñanco, se me ha llegado a echar a llorar hablando de Sito desde el cariño y el amor. Entonces a mí eso me sorprendía, o sea, me sorprendía muchísimo, me parecía algo como muy loco, pero decía, pero claro, para esta gente. Y después ya incluso pues había mucha leyenda, por ejemplo, lo de si pagaban, siempre se contó que pagaban con bolsas de basura, ¿no? Entonces yo, en el proceso de investigación del libro, que intento tener bastante rigor, pues no hay nadie que me lo diga. Pero después de eso, hablo con un jugador después del libro, que esto tendría que ser para la próxima edición, entonces me dice, sí, me dijo ese jugador, sí lo hizo un par de veces. Y además ese jugador fue uno de los que me dijo, yo me avergüenzo un poco de esto, pero he estado durante años con ganas de ir a visitarle a la cárcel. O sea, es que la gente le tenía un cariño que es que, o sea, realmente es sorprendente, asombroso, ¿no? O sea, porque además tampoco tenía una relación por ejemplo, con este jugador que digo, tampoco era uno de los que más ganaba y tampoco era... No sé, la gente entonces te lleva un poco a lo que decía Nacho, que son figuras pues muy idealizadas, ¿no? Y desde el lado romántico, pues claro, es que en este caso veías a un tipo que no inspiraba, no era el típico matón que inspiraba miedo, ¿no? Era un tipo al revés, ¿no? Que la gente decía, joder, pues tiene don de gentes, que... Entonces, no sé, a mí me parece... O sea, el personaje en sí me parece, sí, sin duda alguna, muy novelesco, de lo más novelesco del universo Fariña, vamos. Sí, es que Sito Miñanco se portó muy bien con mucha gente, pagó tratamientos médicos, financió las fiestas del pueblo, era hijo predilecto de... Entonces, claro, el debate que subyace en tu libro, que decías, es súper interesante, es el debate de se puede ser un monstruo y a la vez un buen tipo. A mí me pasó cuando fueron los atentados de la Rambla y de Cambrils, que los tuve que cubrir para El País y estuve
que por cierto, luego hicimos un documental llamado 800 metros, dirigido por Elías León Siminiani, que está allí discretamente, está ahí Elías, y ganador del premio Ondas. Este documental. Claro, podríamos darle un aplauso a Elías. Un aplauso a Elías. Así de paso lo despertamos también. Y, decía que me tocó ir a cubrir esto con El País, y entonces hablando con amigos de los terroristas, que eran chavales de allí del pueblo de Ripoll, pues claro, sus compañeros de clase, sus amigos, sus familiares decían, pero pero si es que este chaval era de puta madre, era un tío que jugaba conmigo al fútbol, que íbamos de escalada, que no sé qué, sacaba buenas notas, trabajaba, era un chaval de puta madre. Y yo me acuerdo que titulé así la crónica, unas comillas, no lo dije yo, claro, pero unas comillas, y puse, eran unos chavales de puta madre. Y se montó una gordísima, porque, claro, ¿cómo se puede decir El País blanqueando terroristas? ¿Cómo se puede decir que un terrorista es un tío de puta madre? Y claro, yo pensaba, pues oye, a lo mejor tiene razón, esto es una barbaridad, pero en el fondo mi reflexión era que es bastante terrorífico, que efectivamente creo que se puede ser terrorista y a la vez ser un tío de puta madre. Y eso es aterrador. Pensar, pues, todo es lo que queremos pensar y es un poco más... Ese es el final, justamente el final de Sito. O sea, al final cualquiera de las dos respuestas es aterradora, claro. O sea, no, pero yo creo que es más aterrador esto porque si el terrorista es... Que el mal no es de 24 horas, ¿no? Es que es una persona malvada en todos tus actos. Ni es una conclusión previsible. Si el terrorista era un marginal, era un tío que pegaba a su mujer, a sus padres, no sé qué, y acabó atropellando a unos tíos, hay algo como de balsámico, tranquilizador, de, bueno, ese es el perfil del malo. Sí. Pero si era un chico encantador, de buenas notas, que trabajaba, entonces cualquiera puede hacer eso. Y eso es mucho más aterrador. Y eso abre una posibilidad al mal infinita. Entonces yo creo que la reacción virulenta contra un titular así o contra una reflexión así, yo creo que nace del miedo, de cómo va a ser de puta madre. Y la respuesta aterradora es sí, es que hay gente de puta madre y que puede ser capaz de hacer eso también. Sito Miñanco es un tío de puta madre, porque todos los que lo han conocido te lo dicen. Lo sea, sí. Un tío leal, un tío simpático, un tío que no abandona a su gente, y a la vez es un delincuente, y como delincuente no tiene ningún problema en llevarse por delante a alguien si le interrumpe su camino. Y son las dos cosas a la vez. Ya está. Hay gente que se ha ido ya. No quería decir, pero... Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. El festival sigue y bueno, ya que esto tiene que ver con el narcotráfico, creo que están vendiendo los libros en la puerta. Están vendiendo fariña fuera, ¿no? No cojáis caramelos si no os lo dan vuestros padres. Y de verdad, gracias por venir. Muchas gracias. Y gracias a ellos por venir a estar aquí.